toda una escalada en la cotización, sobre todo en el dólar blue, ¿no? Porque las cotizaciones financieras más o menos se mantienen con las subas que veníamos viendo anteriormente, que son del 1%, menos del 1%, pero en donde las subas fuertes de 5, 6, 7, hasta 9 pesos por día fueron en estos últimos días, ¿no? También venía medio atrasado el blue en relación a las otras cotizaciones. Por ahí las otras ya venían como aumentando más consistentemente o sí, más cotidianamente. Y el blue fue como que pegó el salto y siempre que pega el salto del blue, por más que sea un mercado chico en términos de flujo, de cantidad de plata que se mueve ahí adentro, sí es un mercado que llega a las tapas de todos los diarios y donde en algún punto sirve de referencia de precios de la economía informal o sí, es como una alarma que empieza a sonar como nosotros hablábamos de las reservas, de la tasa de interés, del riesgo país, o sea, un montón de indicadores. El Blue es parte de ese set de indicadores. Sí, es como la alarma que suena siempre, ¿no? El dólar de la calle, como se le dicen, porque El dólar de la calle. el dólar de la calle porque básicamente se transa en efectivo, ¿no? En la calle, con los arbolitos en el microcentro y en los centros de las distintas ciudades del país, pero que funciona de alguna forma como termómetro, ¿no? Que más o menos está incorporado en las tapas de los diarios, como vos decías, pero en lo cotidiano en general, cuando uno ve que en un portal dice el dólar blue tocó su máximo histórico o su máximo del año, que fue lo que pasó esta misma semana, donde llegó a superar los 350 pesos, que había sido el máximo de mitad de año, cuando fue la salida de Martín Guzmán, que bueno, un poco de referencia a eso vamos a hacer en un rato, pero que, como vos decías, era el dólar que, o una de las variables, si se quiere, una de las variables que venía bastante atrasada con respecto al resto, particularmente contra la inflación. No había subido, creo que hasta la semana pasada, un 50% el dólar blue punta a punta en lo que va del año, que ya estamos por terminar, mientras que la inflación va a terminar cerca del 100, 97, 98. Entonces, como vos decías, ahí la cotización paralela estaba bastante atrasada. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno compraba dólar blue a principio de año, iba a perder eh, alrededor de 50 puntos contra la inflación, ¿no? Y alrededor de 25 contra la tasa de interés. Entonces, a eso se le dice estar Sí, atrasado. depende cuánto esperabas, ¿no? O sea, como que también pasa eso con el dólar. Depende qué tramo de tiempo veas, Claro. es si podés perder o podés ganar. Hay una idea como un inconsciente de que siempre vas a ganar con el dólar y no es así. O sea, si vos lo haces en un tramo corto, podés quedarte ahí planchado mientras poniendo un plazo fijo por él, lo hubieses ganado más. Ahora, en el tramo largo, al tener inflación hace tanto tiempo, hace más de 20 años, bueno, es como que el blue mantiene como algún tipo de poder adquisitivo. El blue, el dólar en general El mantiene algún billete. tipo de poder adquisitivo en ese tramo más largo, ¿no? En el que aguanta con los verdes. Sí, los que son los sacudones financieros que suelen aparecer cuando hay corridas, como vos decías, cuando faltan reservas, cuando hay shocks más estructurales para la economía argentina, el dólar siempre es resguardo de valor en este sentido, ¿no? En el largo plazo, después de las grandes correcciones como suelen tener la economía argentina, pero en este momento en particular no parece ser esa la situación, me parece, más allá de que venimos charlando todo el año de la falta de reservas, de la endeblez, si se quiere, de la macroeconomía argentina. Hasta ahora, digo, con lo que tiene que ver con el resto de las cotizaciones del dólar, no parecería que estemos frente a un evento macroeconómico de falta de reservas o de crisis general, sino que es una trepada fuerte del dólar blue, pero que frente a una relativa calma que había tenido durante todo el año, no parecería tener grandes problemas de fondo, por lo menos no por ahora, sino que tiene que ver más por ahí por cuestiones más coyunturales, ¿no? Sí, me parece importante hablar de que si bien este gobierno logró no hacer una devaluación brusca, o sea, hacer ese salto evaluatorio, si uno ve las evoluciones de las distintas cotizaciones, sobre todo con el quiebre que fue la gestión de Massa, la devaluación diaria, este crawling peg que hace el Banco Central, fue lo que más aumentó. O sea, arrancamos el año en 108 pesos y ahora lo terminamos en 180 y pico, porque todavía no terminó el año. Pero
digo, esa devaluación en el tipo de cambio oficial sí o sí hace que aumenten también las cotizaciones paralelas, porque la base de esa cotización paralela, ya sea legal en el CCL, en el MEP, o sea, ilegal en el Blue, bueno, el piso va a ser siempre ese dólar oficial. Y con el Blue también pasa que el dólar tarjeta, cuando vos gastas más de $300, bueno, en realidad el Blue sigue estando abajo de ese dólar tarjeta. Entonces, en algún punto el incentivo es decir, bueno, no digo que esté bien, no hago un juicio moral, pero el incentivo sería, bueno, compro dólar billete y pago la tarjeta con ese dólar billete y me sale más barato que gastar más de $300 con la tarjeta. En algún punto, en términos económicos, hay un incentivo para ir a ese mercado. Sí, por ahí más en lo que tiene que ver con lo que es la gente que no paga los impuestos, por ahí, porque si uno mira los recargos, ¿no?, que hacen que el dólar tarjeta, lo que se conoció en los últimos meses como el dólar Qatar, que hoy está en 365, es decir, como vos decías, más alto que todo el resto de las cotizaciones, si uno le descuenta las percepciones por ganancias o bienes personales, bueno, en realidad no es tan así el negocio. El problema es que, bueno, esas percepciones van a ser devueltas recién. Bueno, nunca se sabe cuándo a uno le toca, en general pasa después de No se sabe cuándo, hay que hacer un trámite que es claro. un poco, o sea, no es que el trámite en sí sea un garrón, sino que tenés que estar habituado a la página de la FIP, que tampoco es la página más amenada del mundo. Como que hay ciertas trabas donde, bueno, la persona que por ahí se fue de viaje, no sé, a Brasil, pienso un mes, ¿viste? Y por ahí no haga nunca ese trámite y simplemente acepte que el dólar le salió 365 y vale. Sí, entonces en eso, si sos un poco pillo, decís, bueno, compro dólar blue, porque si no podrías comprar otras formas por ahí un poco más baratas. Compro dólar blue y pago con billetes, claro, la tarjeta. Sí, sí. O llevo billetes acá. Llevas los billetes, claro, te sale más barato llevar los billetes y gastarlo allá al hacer el cambio. Pero lo que vos decías de que hasta el momento, ya que estamos concluyendo el año, la cotización del dólar que más subió fue la del oficial, también llevó a este acortamiento de la brecha, ¿no?, con el resto de los paralelos. Sigue estando en niveles muy altos, está de vuelta en el 100%, por lo menos la del Blue, el de los financieros un poco más bajo, pero habíamos llegado a tener una brecha del 130, 135%, es decir, una diferencia, una distancia entre la cotización oficial mayorista y estos dólares financieros o el Blue, que había estado por encima del 130, bueno, en la medida en que, como decía Khan, el dólar oficial estuvo subiendo un ritmo más cercano, que a veces incluso superó a los niveles inflacionarios mensuales, bueno, eso llevó a que haya una distancia menor entre los dólares paralelos y el oficial, y que ahora, bueno, eso parecería ser que está volviendo de vuelta a estos niveles más cercanos del 100%, sobre la base de algunas cuestiones también más puntuales que tiene que ver con el verano y con algunas medidas que lo habíamos charlado la semana pasada, donde Cande decía que había menos oferta en el Blue por esta medida que había sobre el turismo receptivo, ¿no? Los dólares que traen los extranjeros acá. Dije que podía ser, o sea, no sé qué tanto realmente los turistas lo usen. Bueno, pero los diarios, los periodistas están tomando ese ejemplo como una de las causas de que al tener saltos de por ahí, ayer creo que saltó 9 pesos en un solo día el dólar blue, lo cual es bastante. Bueno, eso, si los saltos anteriores de esta semana muestran de alguna forma que hay demanda, pero casi no hay oferta. Entonces tiene que ver con esto y tiene que ver con otros factores también más de lo que tiene que ver con el verano, con los gastos que tienen que hacer algunas empresas, los pagos de impuestos, los pagos de aguinaldos, ahora el bono que muchas empresas van a pagar, el bono este de fin de año, es decir, toda una cantidad de cuestiones sumado a que en general para pasar el verano hay mucha gente que prefiere pasarse a dólares. Suele pasar en Argentina, pero bueno, digo que no hay, volviendo a lo que decíamos al principio, no hay algún factor estructural como suele ocurrir cuando hay grandes corridas contra el peso, que tiene que ver particularmente con la falta de reservas, sino que estamos viendo este reacomodamiento porque en paralelo el Banco Central, aunque en un menor ritmo que en otros momentos del año, está acumulando algo de reservas internacionales en el Banco Central a partir del dólar soja 2, ¿no? Entonces, en estos términos creo que parecería ser más un movimiento coyuntural de cara a lo que es el cierre del año que a una corrida más en regla como la que vimos a mitad de año, ¿no?
Sí, también igual lo de las reservas, ahora el 9 de enero hay que hacer el pago porque ahora están a bulto, o sea, si comparamos reservas de fines del año pasado con reservas fines de este año, estamos en positivo, creo que más de 4.000 millones de dólares, pero ahora el 9 de enero hay que hacer el pago al Fondo Monetario, entonces digo, no es que es plata que queda ahí consolidada, sino que es un pago que entra y se va. Igual vino más plata de la que tenemos que pagar, lo cual hace que se puedan reforzar un poco más esas reservas, pero tampoco es que estamos en un momento de bonanza de las reservas No, del Banco seguro. Central. No estamos con las alarmas prendidas como en otros momentos estuvimos, por esto que contabas del dólar soja y tal, pero sí sigue siendo una situación muy atada con alambres y sí sigue marcando como ese sendero o esas presiones hacia la inflación, que al fin y al cabo es como el problema más, sí, que nos afecta a todos y todas, porque el dólar en algún punto también marca eso, ¿no? Como esas devaluaciones diarias, bueno, siempre está esa discusión de qué viene primero, si la devaluación o la inflación, pero sin lugar a dudas hay como una comunicación, un nexo, una conexión entre las dos. Y bueno, qué perspectivas se abren. Está bien, parece que no vamos a llegar al 100% de inflación, que es un número como que te rompe un poco la cabeza a los 3 dígitos, pero de todas maneras vamos a cerrar el año con un 95, 97, 98% de inflación y con un indicador que bajó mucho en el mes pasado, pero cuando vos ves los precios de construcción, los precios mayoristas, siguen estando en niveles más del 6%. Entonces, bueno, es compleja la situación de entrada del 2023.